Amigos, muy buenas noches. El mundo en su conjunto está inmerso en este año en un periodo de mucha inestabilidad, situación que no ayuda a la confianza. Las guerras comerciales y el realineamiento monetario en muchas economías generan volatilidad o han generado volatilidad en los mercados. Evidentemente México no está exento a esta situación, máxime la incertidumbre que ha generado el tema Telecán y el cambio de gobierno. Esta noche nos acompaña Carlos Fiorillo Martínez, director general de la calificadora Fitch Rating México, y vamos a platicar con él acerca del panorama que se observa para México de cara al nuevo gobierno. Fitch, en general las calificadoras, han estado muy atentas a la evolución de las finanzas públicas y al endeudamiento público. ¿Cuáles son las amenazas en el corto y mediano plazo? Lo invito a que nos acompañe. Pues Carlos, muchas gracias por la oportunidad de platicar esta noche con nuestro auditorio. Gracias, Alberto, por esta invitación. Un cordial saludo para ti y toda tu audiencia. Bueno, pues Carlos, ya terminó el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio. Todavía hay algunos elementos que quedan por definirse, pero digamos que algunas, esa variable que metía incertidumbre y sobre todo, bueno, ya también terminó el tema electoral, viene un cambio de gobierno. ¿Cuál es el escenario que están visualizando en ese entorno para nuestro país? En el año pasado, alrededor de agosto, hicimos un cambio en la perspectiva de México, de negativa a estable, lo que indica que de haber cambios predecibles en la economía, pues no se ve impactada la calificación. En ese momento anticipamos que la probabilidad de un escenario de dislocación pues, del Telecam era muy baja y hemos venido manifestando algunas incertidumbres sobre el impacto que en materia fiscal y en sectores como el energético, entre otros, pudiera tener el nuevo gobierno. La firma del Telecán es definitivamente un elemento que genera certidumbre para México y de alguna manera ratifica lo que habíamos anticipado de mantener un escenario de estabilidad en la economía. Ahora, ustedes, antes de, de revisar la perspectiva de nuestro país ya a nivel estable, ustedes habían estado muy de cerca siguiendo la economía mexicana y sobre todo, pues algunas desviaciones que se habían venido dando en la parte de finanzas públicas. Al final de cuentas, pues mucho de esto se corrige y por eso viene esa ratificación de la perspectiva de la calificación para nuestro país estable, ¿verdad? Así es. Nosotros hemos señalado que México ha ido por una senda de consolidación fiscal. A partir del año 2013, de alguna manera se han hecho medidas importantes para la consolidación fiscal. El nivel de endeudamiento de México, por ejemplo, ha venido reduciendo ligeramente en los últimos años, producto pues precisamente de esa consolidación. La deuda sobre Producto Interno Bruto ronda el 42%, es lo que se esperaría terminará este año. Si bien esto está un poco por encima de la media o las métricas de economías similares, es definitivamente reflejo de un gran esfuerzo. Ahora, la parte social con un gobierno orientado pues muchos programas sociales, ¿qué tanto podría dislocar este esfuerzo que se ha venido haciendo para estabilizar las finanzas públicas, Carlos? Sí, yo te diría que a lo mejor es un poco prematuro anticipar cuál puede ser el impacto de esas políticas. Hemos manifestado, como te comenté, nuestra inquietud sobre lo que esto pueda generar sobre las finanzas públicas y entre otros temas, el impacto que, por ejemplo, empresas como Cemex podrían tener de acometer proyectos de inversión de gran envergadura. Ahora, el nuevo gobierno también ha sido enfático en mantener un manejo prudencial de la finanza y de quizás buscar fuentes que provengan de una redistribución de gastos más que de nuevos impuestos. De manera que creeríamos que el pragmatismo de una vez estando en el gobierno de manejar las finanzas públicas dentro de esos mensajes podrían prevalecer y en ese sentido no necesariamente pensar de que estas nuevas ideas llevan a una reforma fiscal, sino más bien pues a una reutilización de recursos hacia otros destinos. Durante mucho tiempo, desde que se hizo la última reforma fiscal 2014, ha habido una insistencia del sector privado que es necesario hacer otros ajustes en esa materia. El hecho de que ya quede fuera, digamos, de toda discusión el hacer ajustes fiscales, ¿les preocupa a ustedes? ¿Es capaz el gobierno con los recursos actuales de sacar adelante muchos de los proyectos que vienen? Sí, sin duda es un gran reto. Yo creo que el mensaje ha sido muy contundente en de alguna manera aumentar el gasto social y en esa medida pues eso generará presiones fiscales. Ahora,
creería nuevamente que cuando analizamos las fortalezas de México, México ha sido una economía resiliente, pues, digamos, en lo que ha sido su trayectoria, y adicionalmente ha sido una economía que de alguna manera se ha manejado con políticas prudenciales, de manera que creo que hay que esperar un poco para entender primero, antes de anticipar cuál puede ser el impacto de esas medidas. Más aún, creo que el gobierno ha enfatizado en que trabajará sobre aumentar la competitividad de empresas como Pemex, lo cual definitivamente son una de las grandes tareas para este país. Ahora, el tema de la reforma energética, ¿qué tan importante va a ser digamos, en su diagrama de análisis a futuro? Hay quien tiene miedo de que pudiera venir un retroceso en los proyectos orientados a la parte energética con la reforma que se implementó en esta administración. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Yo te diría que eso ha sido definitivamente una de nuestras grandes inquietudes. Hemos señalado de que cambios en la reforma energética podrían definitivamente impactar a la economía mexicana. Recuerda que la reforma energética en la actualidad tiene unas expectativas importantes en términos de inversiones. Son más de 190 billones de dólares que se esperarían pudieran entrar en la economía en los próximos años producto de la etapa inicial de la reforma, y definitivamente esta reforma genera un gran impacto en términos de crecimiento. Tal vez comentaste el tema fiscal, pero una de las tareas pendientes que tiene la economía mexicana es en términos de crecimiento. Sí, claro. Como sabes, México crece alrededor del 2% anual, mientras que economías emergentes similares crecen casi al doble de esta tasa, de manera que la reforma energética en sí misma es definitivamente uno de los grandes motores para poder hacer que México logre un objetivo de crecimiento mucho más retador. Ahora, regresando un poco a la coyuntura, Carlos, dada la incertidumbre que hubo en estos meses, en estas semanas, pues hemos visto como una pausa, digamos, en lo que tiene que ver con colocaciones en los mercados financieros. ¿Qué podríamos ver hacia finales del año en materia de actividad financiera? ¿Se puede recuperar el ritmo de colocaciones de capital, de deuda? ¿Qué estás viendo en el mercado financiero? Sí, fíjate que el año pasado fue un año tal vez atípico en la historia mexicana, en donde hubo más de 300.000 millones de pesos en colocaciones en certificados bursátiles de largo plazo, Muy lo activo, cual ¿verdad? muestra pues definitivamente una cifra tal vez récord en lo que ha sido la actividad bursátil. Eso hace tal vez complejo repetir un año como el año anterior. También en lo que ha sido el financiamiento cross-border, estamos hablando de más de 25 billones de dólares que fueron colocados en los mercados extranjeros. Fíjate, contradictoriamente, los primeros meses del año fueron meses de mucha actividad. Mucha actividad. Incluso mayor comparando los mismos periodos que el año anterior. Sin embargo, los meses de julio, junio fueron bastante más lentos, y aunque ya comienza a haber nuevamente una actividad, es posible que el año 2018 no sea tan interesante en términos de emisiones como el año anterior. Entre otras cosas porque muchas de las empresas, como sabes, se fondearon anticipadamente. Y las empresas del Estado tal vez van a tener un poco más de cautela en la participación en los mercados de capitales en la medida que pues, se logra o se termina esta transición. ¿Y 2019, Carlos? Pues yo diría que en la medida que el clima o el ambiente de inversiones no se ve afectado y de alguna manera no hayan cambios en la percepción de riesgo de México, la verdad es que luce también alentador. Ya sabes que el mismo gobierno ha anunciado planes agresivos en el área de infraestructura. Exacto. Que todos ellos serán elementos definitivamente generadores de nuevas oportunidades de financiamiento. Yo creo que, digamos, hay que ser optimistas en México en términos de inversión. México es uno de los principales mercados emergentes latinoamericanos y uno de los más relevantes a nivel global, y definitivamente siempre habrá el interés de inversionistas de estar presentes en México. Y además justamente hablabas tú de un crecimiento del 2%, pero además tenemos un bono demográfico muy importante y una clase media que ha venido creciendo para bien o para mal, yo creo que más bien para bien en los últimos tiempos. Entonces todo esto tendría que empujar un crecimiento, digamos, necesariamente a futuro, ¿verdad? Así es, el consumo es definitivamente uno de los grandes motores de la economía, y en la medida que la clase media pues se vea aumentada o de alguna manera se vea fortalecida, pues eso será un motor importante para ese consumo.
y luego si eso se acompaña pues, de planes de inversión, en particular como comenté en el área de infraestructura, pueden ser definitivamente motores importantes para la economía mexicana en el largo plazo. ¿Cuántas calificadoras? ¿2, 3, 4? Estarían entre las 3 más grandes o las 4 más grandes, ¿no? Globalmente, Fitch es una de las 3 empresas más grandes en los servicios de calificación. Es la empresa líder dentro de Latinoamérica, casi con presencia pues, en muchos de los países de la región. En México tenemos más de 1.600 calificaciones hoy en día asignadas y presencia desde el año 92. La diferencia de Fitch, te diría que Fitch se ha preocupado en tener presencia en los mercados locales, manteniendo estándares globales. Eso creemos que ha sido una de nuestras grandes fortalezas y definitivamente es un elemento muy importante para el entendimiento de los mercados emergentes. ¿Y aquí en México qué posición ocuparían? Nosotros tenemos liderazgo dentro del mercado no lo quise decir, pero porque no estaba seguro, pero cubrimos los sectores más importantes de las economías, como son el sector financiero, el sector corporativo, infraestructura, finanzas públicas y el manejo de fondos. ¿Y qué ven para 2019? ¿Cómo se están conceptualizando ustedes? Pues somos optimistas porque creemos que México es un mercado importante. Creemos además que el hecho de que sea un mercado cambiante hace que las opiniones de Fitch se hagan cada día más relevantes. Recuerda que Fitch, digamos, es parte de un grupo mayor de empresas dentro de lo que llamamos Fitch Group, que tiene un área de entrenamiento a través de Fitch Learning, un área de manejo de data a través de Fitch Solutions, y recientemente acaba de hacer una adquisición de una empresa llamada Fulcrum, que maneja data e información financiera dentro de su sector de finanzas apalancadas. De manera que el portafolio completo de Fitch Group definitivamente va a ser un elemento distintivo para los mercados de capitales y particularmente el mexicano. ¿Su casa matriz está donde? ¿En Nueva York? Tenemos Nueva York y Londres como sedes de casas relevantes de operaciones, pero tenemos presencia en un número importante de países y definitivamente el liderazgo absoluto en mercados emergentes y particularmente en Latinoamérica. Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas permitido platicar esta noche unos minutitos. Estaremos invitándote porque siempre es importante conocer el punto de vista de una calificadora. Una calificadora siempre se pone al medio, tiene que ser objetivo y bueno, pues los puntos de vista de ellas, de estas instituciones son bastante importantes. Así que muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti. Él es Carlos Fiorillo, él es el director general de Fitch Rating aquí en nuestro país. Buenas noches. En los últimos años, el gobierno federal tuvo que hacer un gran esfuerzo para realinear las finanzas públicas. Los resultados fueron favorables y el año pasado Fitch revisó la perspectiva de nuestro país como estable. Con un gobierno de corte populista y desafíos, el equipo de Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a mantener la estabilidad financiera. Obviamente las calificadoras van a estar muy atentas en esta nueva etapa que vive el país. La expectativa es que se aprenda de la historia y no se cometan los viejos errores que en el pasado fueron muy costosos. Te invito a la próxima semana aquí y a la misma hora con más nombres, nombres y nombres. Hasta entonces.